En el mensaje anterior, hermanos, vimos el trasfondo moral, o mejor dicho, inmoral y antirreligioso de la política actual. No solo de nuestro país, sino del mundo entero, pues estas cosas rigen en el mundo entero. Todo esto decíamos como las bases para encaminarnos hacia un entendimiento claro del panorama político de nuestro país de cara a las próximas elecciones federales, estatales y municipales que tenemos este próximo 2 de junio. En otras palabras, ya que vimos que actualmente no hay partidos políticos con los que los cristianos verdaderos, por motivos de su conciencia iluminada por la palabra de Dios, puedan simpatizar, ¿cuál debe ser entonces nuestra postura como cristianos verdaderos acerca de las elecciones? ¿Hay alguna guía bíblica que podemos seguir para inclinarnos por algún candidato en particular? ¿O para no inclinarnos? ¿Qué dice la Escritura respecto al caso particular que tenemos muy especialmente sobre la candidatura federal que hay de mujeres y candidaturas estatales y municipales de mujeres al gobierno de la sociedad? Estas y otras preguntas son las que estaremos tratando de responder en esta ocasión, ahora bajo el título del cristiano frente a las elecciones. El cristiano frente a las elecciones. Y vamos a considerar este tema también en tres partes. Vamos a ver primeramente la visión y prioridad de los cristianos. En segundo lugar, vamos a ver el dilema electoral actual. Y por último, vamos a ver la postura política y electoral del cristiano. Como también tenemos un largo camino aquí, vamos entonces de lleno a nuestro primer punto. La visión y la prioridad de los cristianos. Lo primero que tenemos que tener claro, hermanos, es cuál es nuestra visión y cuál es nuestra prioridad como cristianos. Debemos recordar ante este panorama quiénes somos, a qué reino pertenecemos y para qué estamos aquí. Y el apóstol Pablo nos recuerda estas cosas ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 13. Acompáñenme por favor a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 13. Dice la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Se fijan? ¿Y para qué queremos esa sabiduría e inteligencia espiritual? Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos
para participar de la herencia de los santos en luz. 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Bien. Noten, hermanos, cómo aquí nos afirma el apóstol que la sabiduría e inteligencia espiritual, es decir, la que proviene de la palabra de Dios, porque no puede provenir de otra fuente, nos es necesaria para andar como es digno delante del Señor, nos dice el verso 9 y 10, agradándole en todo. Y cuando el texto nos dice que agradándole en todo, ese todo no solo concierne a la iglesia, es decir, a las cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia, sino en lo que concierne a todas las áreas de la vida. El problema es que muchos de los que se llaman cristianos no viven como en el reino de Dios, sino como en el reino de las tinieblas. Pues ese andar como es digno, miren que dice que es como es digno del Señor. De ese Señor que nos dice al final del verso 13, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. De manera entonces que este vivir nuestro debe ser digno del Señor y del reino al que hemos sido trasladados, porque somos ciudadanos ahora del reino de los cielos. Y la ciudadanía que ahora tenemos del reino de los cielos es mayor y es superior a toda ciudadanía que podamos poseer en esta tierra. Pero muchos todavía viven en esta tierra como si no pertenecieran al reino de Dios, o como si se dividieran entre dos reinos. Sí, sabemos que pertenecemos al reino de Dios, pero también a este reino, a esta tierra, así que debemos ocuparnos de las dos cosas. Como si dijeran, sí, creo en Dios y todo, pero mientras que viene, hay que ocuparnos y preocuparnos de vivir bien en esta tierra. Ya cuando llegue el cielo, entonces lo disfrutaremos. Este tipo de personas enfocan su mente, su corazón, sus esfuerzos a las cosas de esta tierra. Piensan o creen que tienen esperanza, sí, de estar en el cielo y dicen, pero pues, ¿en dónde estamos? ¿En el cielo o en la tierra? No, pues en la tierra. Pues entonces tenemos que preocuparnos y ocuparnos por las cosas de la tierra. Ya cuando venga el cielo, ya cuando venga el Señor, entonces ahora sí, ya nos entregamos por completo al Señor. ¿Es esa la cosmovisión cristiana del reino de Dios? Este tipo de personas vive más bien en el reino de las tinieblas, pues vive con la filosofía de, bueno, ya cuando llegue lo disfrutaremos. Mientras tanto estamos aquí y tenemos que enfocarnos y ocuparnos de las cosas de aquí. Y de hecho es esa misma filosofía la que ha llevado a muchos, aún hasta mundanos o incrédulos, a decir, pues el cielo puede esperar, mientras hay que ocuparnos de todo lo que tenemos aquí. Hermanos, esa es una forma de vivir mundana. Esa es una filosofía mundana entenebrecida
que no es propia de los creyentes. El versículo 13 nos enseña que no pertenecemos más a este mundo, no pertenecemos más a este reino de tinieblas, sino pertenecemos al reino de Dios. Y dado que pertenecemos al reino de Dios, nuestros intereses deben estar en el reino de Dios y no en ninguna otra parte. Si fuimos trasladados a un nuevo reino, como nos dice el texto, ustedes fueron trasladados de aquel reino de maldad y han sido traídos, porque no dice el reino de Dios se les metió a ustedes ahí donde andaban. No dice fueron trasladados, aunque es cierto que no es literal, pero es comprensivo, es decir, hemos sido trasladados a un reino que es el reino de su amado Hijo, el reino de Dios, y aquí es donde están nuestros intereses en el reino de Dios y no deben estar en ninguna otra parte. Pero estamos aquí en la tierra, vivimos todavía aquí en la tierra, dirá alguno. Por eso somos ciudadanos de esta tierra y somos ciudadanos del cielo. La Escritura nos dice en 2 Corintios 5:20 que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Miren entonces la visión y la ocupación de los cristianos en esta tierra. El apóstol dice, nosotros no estamos aquí para ocuparnos del bienestar nuestro y de la sociedad. Estamos aquí como embajadores con una tarea, reconciliar al mundo con Dios. Para eso estamos aquí. Y como vimos, a pesar de lo que el evangelicalismo y aún el neocalvinismo han dicho, la infalible Escritura nos afirma que no somos ciudadanos de este mundo, sino embajadores en este mundo. Desde que el Señor nos trasladó a su reino, dejamos de ser ciudadanos del reino de las tinieblas para convertirnos en ciudadanos del reino de Dios y embajadores en el reino de las tinieblas. ¿Están siguiendo? ¿Y qué es un embajador? Un embajador es un extranjero sin voz ni voto en el acontecer político, social o económico del país al que fue enviado. Piénsenlo. Ningún embajador en ningún país está autorizado a inmiscuirse en el acontecer político, social ni económico del país al que fue enviado. Él no está supuesto a manifestar ningún interés ni intervención en ninguna de esas cosas. Él solo está ahí con el único objetivo, lo único que tiene en la mente son los intereses del país al que pertenece, del que lo envió. ¿Me están siguiendo? Así el creyente. Así el creyente. Es un embajador en este reino de las tinieblas. Y su trabajo, lo que ocupa su mente, sus intereses, sus pensamientos, son los intereses del reino de Dios. No los intereses del lugar en donde está puesto como embajador. El único trabajo del embajador es velar por los intereses de la nación a la que realmente pertenece.
Así que el único trabajo de los cristianos en esta tierra es velar por los intereses del reino de Dios al que dicen pertenecer. Y no son llamados entonces en ese sentido a inmiscuirse en los asuntos políticos, sociales del reino de las tinieblas donde fueron puestos para trabajar por el reino de las tinieblas. De manera entonces que los cristianos han de velar por los intereses del reino de Dios sin inmiscuirse en ese sentido en las cosas que interesan al reino de las tinieblas, que preocupan al reino de las tinieblas o acometen al reino de las tinieblas. Porque esta nación no es una patria para nosotros. Esta nación no es nuestra patria. Y el nacimiento espiritual en Cristo es infinitamente más firme y superior y más digno que el nacimiento en esta república liberal e izquierdista. El nuevo nacimiento en Cristo, hermanos, es infinitamente más firme, es infinitamente superior y es infinitamente más digno que haber nacido en esta república liberal e izquierdista. En otras palabras, es más importante y más digno infinitamente ser cristiano que ser mexicano o de cualquier otra nacionalidad. Y nuestro interés, nuestra preocupación y nuestra lealtad debe estar con aquello que es más digno y más importante. Miran a nuestros patriarcas en la fe. Dice Hebreos 11:13, les leo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esta es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hasta ahí. Miren entonces el anhelo de los verdaderos creyentes. Por fe viven en tiendas en este mundo, en este reino de tinieblas. Y aunque están físicamente en este reino de tinieblas, no pertenecen aquí. Pues dice el texto, si para ellos les importara estas cosas, hubieran tenido tiempo para regresarse. Pero ellos anhelaban algo mejor, una patria celestial. Y en ese sentido, hermanos, ¿qué será de aquel que ha invertido todo su tiempo, su dinero, su esfuerzo en el beneficio, la mejora social, terrenal, material, mundana de la sociedad entenebrecida que de todos modos terminará en el infierno? Y llega ya al cielo, ¿creen ustedes que eso glorificará al Señor? Cuando fue llamado a invertir su tiempo, su dinero y su esfuerzo como embajador, reconciliando al mundo con Dios.
ciertamente no le será tomado como bien el que se haya ocupado y preocupado más por el bienestar social que por la reconciliación del mundo con Dios. Por lo tanto, es una premisa errada del falso evangelio social que los creyentes seamos llamados a regenerar, entre comillas, a este mundo. Eso es falso. Eso es lo que enseña el falso evangelio social, porque no somos llamados a regenerar a este mundo. Tal concepto de que los cristianos ocupen su tiempo, su dinero y su esfuerzo en ONGs, ayudando a los pobres, dándoles comida, dándoles ropa, zapatos y lo que sea. Tal concepto de que el creyente debe regenerar la sociedad, hermanos, está en contra de todos los textos de la Escritura que leímos, de que somos embajadores, de que hemos sido trasladados a otro reino, de que no tenemos una patria aquí. Además que está en contra de grandes doctrinas, como por ejemplo la esperanza escatológica. Pues Cristo vendrá luego de la gran apostasía producida por el dominio de la bestia en el mundo. Cosa que no podemos ni debemos evitar, porque sería como tratar de evitar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es que esta sociedad se está corrompiendo, esta sociedad está yéndose hacia abajo y solo los cristianos pueden hacer algo para que esto mejore. Hermanos, la Escritura ya nos ha dicho que esto no va a mejorar. Que cuando la bestia tome dominio y posesión, esto no va para arriba, va para abajo. Y que tiene que ir para abajo. Y que tiene que terminar, hermanos, donde el Señor determinó para que entonces venga el Señor. Pero miren ahí a los cristianos tratando de evitar que la bestia tome control, tratando de evitar que la bestia tome su dominio y ejerza su poder en las tinieblas, porque con ello están tratando de evitar también que el Señor vuelva. Pues la promesa es que después de todo esto vendrá el Señor. ¿Sí me explico? Este mundo pasará para dar lugar a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Así que no somos de aquí. Ese evangelio social de regenerar a la sociedad, que los cristianos deban regenerar a la sociedad, está en contra de doctrinas como las tareas principales de la iglesia. Está en contra de eso, pues la iglesia no es llamada a regenerar a la sociedad. La iglesia es llamada primero a glorificar a Dios. En primer lugar, la tarea de la iglesia principal es glorificar a Dios, la adoración de Dios, la edificación de los santos y el extendimiento del reino de Dios. Esas son sus tareas y tienen mucho trabajo que hacer. La mies es mucha y los obreros pocos, y los que dicen que son obreros se ponen a trabajar más bien en otra mies. ¿Me explico? En otros trabajos, invirtiendo su tiempo, su dinero, su esfuerzo en otros asuntos que no son las tareas que Dios dejó a la iglesia. Eso de que los cristianos deben regenerar a este mundo está en contra de la doctrina del reino de Dios. ¿Y cómo viene la luz? ¿Por medio de los programas sociales?
por medio del buen gobierno viene la luz. Es un engaño pensar que un buen gobierno de paz y prosperidad abrirá las puertas del evangelio o de la salvación a los perdidos. Pues tan solo la historia nos demuestra una y otra vez lo contrario. Pues esa es la motivación de muchos. Y dicen, no, tenemos que regenerar esta sociedad porque ya cuando esté regenerada, entonces será una sociedad que tendrá luz y entonces las iglesias tendrán más paz y podrán predicar mejor el evangelio y entonces muchos podrán ser salvos. No, eso no es cierto, eso es un engaño. Eso es falso. Es un engaño de Satanás para entretenernos y ponernos a trabajar en otro lado donde no fuimos mandados a trabajar. Y que se nos acabe el tiempo que tenemos en esta tierra y que no trabajemos lo que debimos haber trabajado. Es un engaño porque eso nunca ha pasado. Los periodos de buen gobierno, paz y prosperidad, que los ha habido, el efecto de los buenos gobiernos de paz y prosperidad nunca ha abierto las puertas al evangelio y a la salvación a los perdidos. Al contrario, han sido los periodos en donde la iglesia más se adormece y la iglesia más sucumbe a las cosas de este mundo. Se adapta más, se integra más en el mundo. Toda la historia nos demuestra una y otra vez eso. Y nos demuestra también lo contrario, que los periodos de mayor dificultad, de mayor carencia, de mayores aflicciones y caos social es cuando la iglesia, incluso cuando es perseguida, es cuando más crece, es cuando más bien hace su labor y es cuando mejor predica el evangelio. Y los que iban a ser salvos vienen a ser salvos. Eso de que los cristianos deben regenerar esta sociedad y este mundo está en contra, pues, del evangelio mismo. Está en contra del evangelio mismo, pues nosotros, hermanos, somos llamados a reconciliar al mundo con Dios, no a mantener a este mundo feliz aquí en esta tierra. Nosotros somos siervos de Dios, no de la nación impía. Somos siervos de Dios, no somos siervos de la nación, sino de Dios. Y en ese sentido, hermanos, como alguien dijo, que la iglesia deje su verdadera misión, que es salvar, para dedicar su tiempo, su dinero y sus esfuerzos en regenerar el tejido de la sociedad mundana. Decían, es como que un gran cirujano, el más importante cardiólogo, deje su profesión para dedicarse a hacer cirugías estéticas de nariz y acomodar los cachetes y así. ¿Qué va a pasar entonces con todos aquellos enfermos de aquello para lo que estudió? Está equivocando y está errando completamente su propósito. Nosotros pertenecemos a un reino y nuestra lealtad y nuestro servicio
nuestro tiempo disponible, nuestros recursos disponibles, nuestras fuerzas disponibles, nuestro entusiasmo y fervor deben estar 100% entregados a la disposición de los intereses de ese reino al que pertenecemos y no a ningún otro. Voy a repetir eso, hermanos, porque es algo que necesitamos todos. Nuestra lealtad y nuestro servicio. ¿Qué sería nuestro servicio? Nuestro tiempo disponible, nuestros recursos disponibles, nuestras fuerzas disponibles, nuestro entusiasmo y nuestro fervor deben estar 100% entregados a la disposición de los intereses del reino al que pertenecemos y no deben estar entregados a ningún otro. Pues cuando tenemos más interés en el bienestar terrenal de los enemigos de Dios que por nuestro servicio en el reino de Dios, nuestra lealtad se encuentra en el bando incorrecto. Si nuestro interés está más bien en el bienestar terrenal de los enemigos de Dios, que en nuestro servicio al reino de Dios y la salvación de ellos, evidentemente, entonces nuestra lealtad está en el bando incorrecto. Seguimos siendo leales a este reino de tinieblas y no al reino al que fuimos trasladados. Así sucedió, por ejemplo, con Josafat. Dice el segundo libro de las Crónicas 19:2, les leo. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanai, y dijo al rey Josafat: ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor? Josafat se alió con Acab, ustedes léanlo después, con los impíos, para ir a la guerra y le dijo: tu pueblo es mi pueblo y mi pueblo es tu pueblo. Entonces va un profeta y le dice: ¿al impío das ayuda? Dios le mandó decir a este rey: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor? ¿Estás más preocupado por los enemigos que aborrecen al Señor? Miren la sentencia. Ha salido de la presencia del Señor ira contra ti por esto. Miren el celo de Dios, hermanos, por estas cosas. Él nos salvó, nos dio innumerables gracias para fortalecernos, para bendecirnos, para ayudarnos. Nos alimenta todos los días con el pasto de su palabra, nos sustenta, nos ayuda, nos da economía, nos da fuerzas, nos da salud, nos da tantas cosas y nosotros vamos y le servimos al mundo. Usamos todo lo que nos dio y vamos y se lo entregamos al mundo. Toma, llévatelo. ¿Están siguiendo? Pero alguien dirá: pero si no hacemos nada los cristianos, este país va a terminar en completa ruina. Primeramente, no sucederá nada que Dios no haya determinado en sus planes y propósitos. Y nosotros no podemos ir contra los planes y propósitos de Dios en ninguna cosa. Adicionalmente, todas las calamidades, aun las más grandes de ellas,
no solo están bajo el control de Dios, sino que son enviadas por Dios para hacer justicia y para hacer bien y para salvar a sus elegidos. Aún las más grandes calamidades no solo están en el control de Dios, sino que han sido determinadas por Dios para hacer justicia, porque todos esos miles o millones que mueren, aún en las guerras, por ejemplo, no mueren injustamente. Pues ya sabemos que son malos y perversos. Y noten, y aún en eso, hermanos, aún en eso Dios les mostró misericordia a todos esos que murieron. Dios les mostró misericordia a los que murieron, sí. Porque les impidió que siguieran pecando. Si los hubiera dejado llegar a viejos y seguir pecando, sus pecados se les habrían acumulado tanto que su sufrimiento en el infierno sería mucho mayor. De hecho, Dios ha tenido misericordia con todos esos que murieron. Dios es justo, hace bien y misericordia. Y con todo eso también salva a sus elegidos. Pero lo que pasa es que es esa inclinación epicurista que tenemos la que nos hace pensar que si es difícil, si es incómodo, si causa malestar, entonces debemos evitarlo y debemos quitarlo y debemos luchar contra él. Pero como creyentes, hermanos, somos nosotros llamados a dar nuestra lealtad, nuestro servicio al reino al que pertenecemos. Este es el bando donde somos llamados a estar. Esta es la prioridad de nuestros esfuerzos disponibles, de nuestros recursos disponibles, de nuestro tiempo disponible, de nuestro fervor y todo lo que hay en nosotros. Para eso estamos aquí en esta tierra. Para eso somos embajadores. Para eso se nos encomendó esta tarea. Pero pasemos a nuestro segundo punto entonces, ahora que tenemos claro quiénes somos, qué hacemos aquí. Veamos entonces nuestro siguiente punto. El dilema electoral actual. Tanto para el gobierno de nuestro país como de nuestro estado, tenemos dos candidatas y un candidato. Y a nivel federal, lo más seguro, hermanos, es que este año nuestro país vea a su primer presidente mujer. ¿Es esto indiferente para los cristianos a la hora de ir a votar? ¿Es este un caso de lo que muchos llaman libertad de conciencia? Y que entonces votemos por la candidata o candidato que tenga mejores propuestas mundanas, materiales, terrenales. ¿O que votemos por el menos peor? Significa que entonces hay libertad de conciencia para si quieren ustedes votar por una mujer o no, o por un hombre. En este punto vamos a tratar de demostrar que no. No es un asunto de libertad de conciencia, sino que hay principios en la Escritura que podemos seguir para estas cosas.
Y el primero se encuentra en 1 Corintios 11, 8 al 10. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 11, versículo 8 al versículo 10. Dice la palabra del Señor: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hasta allí. Miren, hermanos, lo que el texto dice, el verso 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Si leemos aquí con un espíritu carnal, natural, diremos como Nicodemo: ¿cómo pueden ser estas cosas? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Y dirá alguien: no, ¿cómo va a proceder la mujer del varón? No, eso no es así, es al revés. Bueno, entonces nos enteramos que el texto no se está refiriendo al asunto natural o físico, sino es un asunto más de orden teológico, de orden creacional, de autoridad. Pues dice el 9, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, noten, sino la mujer por causa del varón. ¿Qué es lo que nos quería decir el versículo 8 de que el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón? Es que en la creación, efectivamente, la mujer procedió del varón, de la costilla del varón. Y que esto, nos dice el apóstol, es un principio. Es una enseñanza que Dios nos está dando. Es lo que algunos teólogos llaman, es un acto revelación, que cuando Dios hace algo en la creación nos está revelando mucho con eso. Y es que el verso 9 dice: tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y este versículo nos explica de manera general lo que está tratando de decir. Y aquí se nos está enseñando un principio. Y el principio es que, como regla general, escuchen, aquello que fue hecho para algo necesariamente se subordina a aquello para lo cual fue hecho, y no al revés. Repito, aquello que fue hecho para algo necesariamente se subordina a aquello para lo cual fue hecho, y no al revés. ¿Sí me explico? Esto, como regla general, es un principio natural. Si algo ya está hecho y se hace otra cosa, esa otra cosa para entonces queda subordinado al que se hizo primero, y no al revés. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, dice el verso 9. Esto es que Dios, en su propósito inmutable, Dios en su decreto inmutable, estableció los roles de autoridad y sujeción para el varón y para la mujer. Para el varón autoridad,
para la mujer sujeción. Y en ellos determinó que el varón fuera quien ejerciera la autoridad y el gobierno, y no al revés. Cuando Dios crea primero al varón y le da a él la autoridad, es porque Dios en su propósito y en su diseño diseñó al varón para la autoridad y para el gobierno, y no al revés. El diseño y propósito de la mujer es entonces ser una ayuda idónea para el varón, lo cual implica por sí mismo que la autoridad está puesta en el varón y no en la mujer. ¿Me siguieron? Si el propósito es ser ayuda idónea, entonces, por simple implicación, el que ayuda está en sujeción a quien ayuda. Y el que recibe la ayuda se convierte en la autoridad y en el gobierno. ¿Me explico? Observen lo que los pastores teólogos puritanos nos dicen respecto a este texto, y voy a citar varios de ellos. Escúchenme, por favor. Primeramente dice el pastor y teólogo puritano Albert Barnes, cito: la mujer fue hecha para el consuelo y la felicidad del hombre, no para ser una esclava, sino una ayudante, no para ser la ministra de sus placeres, sino para ser su ayuda y consuelo en esta vida, no para ser considerada de naturaleza y rango inferiores, sino para ser su amiga, para dividir sus penas y multiplicar y extender sus alegrías. Pero aún así, para estar en una estación subordinada a él. Él ha de ser la cabeza, el gobernante, el que preside el círculo familiar. Y ella fue creada para ayudarle en sus deberes, para consolarle en sus aflicciones, para participar con él de sus placeres. Su rango es, por lo tanto, honorable, aunque esté subordinado. Es en algunos aspectos tanto más honorable cuanto es subordinado. Y como su felicidad depende de él, ella tiene mayor derecho a su protección y a su tierno cuidado. Toda la idea de Pablo aquí es que su situación y rango como subordinada debe ser reconocido por ella en todo momento y que en su presencia era apropiado que ella usara un símbolo usual de modestia y subordinación, que en este caso del contexto del texto es el velo. Bueno, terminó la cita. Miren entonces cómo el puritano nos está estableciendo la autoridad y la sujeción. ¿Se fijan? Cito ahora al puritano Matthew Henry. Dice: el hombre fue hecho primero y hecho cabeza de la creación aquí abajo, y en ella la imagen del dominio divino. Y la mujer fue hecha del hombre y brilló con un reflejo de su gloria, siendo hecha superior a otras criaturas aquí abajo, pero en sujeción a su marido, y derivando ese honor de aquel de quien fue hecha.
La mujer fue hecha para el hombre, para ser su ayuda, y no el hombre para la mujer. Por lo tanto, ella fue naturalmente sometida a él, porque fue hecha para él, para su uso, ayuda y consuelo. Y ella estaba destinada a estar siempre sometida al hombre. Termina la cita. Nuevamente, el puritano nos vuelve a enfatizar la sujeción, en este caso, de la mujer, y que el varón es hecho cabeza. Dice, de la creación. Y como cabeza de la creación, es imagen de Dios. Es imagen del gobierno de Dios. Dice el pastor puritano John Trapp, cito: de un hueso fue hecha, y de un solo hueso, dice un teólogo. Un hueso del costado fue, y no de la cabeza, pues no ha de ser su señora, ni del pie, pues no ha de ser su esclava, sino del costado, para mostrar que es compañera de su marido. Y esto tal vez podrá sonar que ya lo hemos oído en otras veces, ¿verdad? Pero escuchen la implicación. Un hueso de abajo del brazo, para recordar al hombre la protección y defensa a la mujer. Un hueso no lejos de su corazón, para recordarle el amor a la mujer. Un hueso del lado izquierdo, escuchen, para que la mujer tenga presente que a causa de su fragilidad y debilidad, necesita tanto lo uno como lo otro de su marido. Termina la cita. Lo que ahora el puritano está diciendo es que hay una razón por la que Dios escogió tomar a la mujer de la costilla del varón. ¿Por qué no lo tomó un hueso del brazo? Podía hacerlo. Sí, podía haber tomado cualquier hueso el Señor, cualquier carne, de cualquier parte, pero escogió tomarlo de allí. Entonces nos dice el puritano, porque por principio la mujer estará bajo la protección del varón, está para estar bajo su brazo en protección y amor, dado a su condición, que dice la Escritura es un vaso más frágil. ¿Se acuerdan? Por eso ha de estar en protección. Y yo espero que a medida que vamos dando estas afirmaciones, ustedes estén pensando en las candidatas presidenciales y a la gobernatura. Es consistente entonces que una mujer que es llamada, dice la Escritura, un vaso frágil, que es llamada a estar bajo la autoridad del varón y aún de su esposo, se levante y diga: yo quiero gobernarlos a todos. Dice el pastor y teólogo John Gill, pastor, por cierto, del Tabernáculo Metropolitano de Londres hace varios siglos. Tampoco fue el hombre creado para la mujer, para estar subordinado a ella, porque ella no existía cuando él fue creado. Y aunque es tarea propia del hombre proveer
cuidar y defender a la mujer como vaso más débil, estos no fueron los fines originales de su creación, fue hecho para Dios, para su servicio y para su gloria. Sino la mujer para el hombre, para ser ayuda idónea para aquel que ya había sido creado, para ser compañero y asociado suyo, tanto en el culto religioso como en la vida civil, y para la procreación y educación de los hijos. Termina la cita. Nos dice este teólogo, hermanos, que dado que el Señor Dios creó primero a Adán y entonces creó a la mujer para Adán, entonces ella está en sujeción a Adán. Por lo tanto, nos dice que es la actividad o tarea propia del varón proveer, cuidar y defender a la mujer. ¿Qué es lo que busca la que se propone como candidata a la presidencia o a la gobernatura de cualquier nivel? Busca cuidar, busca defender, busca proteger, busca administrar, busca tomar autoridad sobre todo el país. Dice otro autor, la autoridad de Dios pertenece a los hombres según el mandato, que tengan dominio. Y en un varón, esto también forma parte de lo que significa ser imagen de Dios. El varón fue creado para simbolizar el dominio de Dios en la tierra. Pero la mujer no fue creada con ese propósito icónico particular, sino que fue creada para el hombre. De manera entonces que lo que se nos está enseñando es que el varón, nos dice, fue creado para simbolizar, para ser el ícono del dominio de Dios en la tierra. Por eso Génesis 1:26 nos enseña que la autoridad para señorear sobre la tierra le fue dada al varón, incluso antes de que fuera creada la mujer. Y de esta forma, entonces, es que se entiende que el varón es imagen de Dios, portando la autoridad de Dios y señoreando sobre toda la tierra. Para lo cual, dice el apóstol, la mujer no fue así. Pues, dice el versículo, están todavía allí en 1 Corintios 11, dice el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Este autor nos decía esto porque noten las dos palabras en el caso de Adán. Adán es dos, imagen y gloria de Dios. Y la mujer es gloria, pero del varón. Y esta palabra imagen en el original también procede de un término del cual viene nuestra palabra ícono.
de donde entonces entendemos, repito, que en el varón tener el dominio y la autoridad es parte de lo que significa ser imagen de Dios, que es creado a imagen de Dios. Bueno, entonces, ¿no existen mujeres capaces para el gobierno? La historia nos ha demostrado que las hay y que las seguirá habiendo, pero la Escritura no señala su capacidad, sino su rol. La Escritura aquí no está señalando la capacidad de la mujer, sino su rol. No está diciendo, pero la mujer no tiene capacidad y por eso se puso aquí bajo el varón. No, no dice así. Ha habido mujeres con esa capacidad y las seguirá habiendo. Así como el hecho de que también ha habido y seguirá habiendo hombres dulces, tiernos y sumisos como una mujer, y eso no significa que eso les habilita para que lleven un rol femenino o de subordinación. ¿Me explico? De la misma manera, el que haya mujeres fuertes, bravas y luchonas, como dicen hoy en día, no les habilita para tomar la autoridad. Un último antecedente que queremos escribir en esta parte es que el Señor mismo, denunciando la maldad de Judá y lamentando su precaria condición, dice en Isaías 3:12, les leo: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Nuevamente, la versión 60 a veces puede llegar a confundirnos en el lenguaje actual. Así que les leo lo que dice la Biblia de las Américas. Oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Un poco más claro, ¿no? Pero ahora algo más claro todavía a nuestro lenguaje actual. Dice la versión Dios habla hoy. Un chiquillo, así dice, un chiquillo es el tirano de mi pueblo y el gobierno está en manos de mujeres. Así dice el texto. El Señor está lamentando lo que le está pasando a Judá y que por eso les va a mandar juicio. De hecho, ese es el propósito del capítulo 3. Ustedes lo leen en su casa. El Señor está denunciando su maldad y la está lamentando. Y le está diciendo que por eso les va a traer juicio. Y una de esas cosas es que les dice que un niño, un chiquillo, es el tirano del pueblo. Y que el gobierno está en manos de mujeres, dice el texto. La precaria situación de Judá aquí consiste en que sus dictadores son inexpertos e ignorantes y que el gobierno está en manos de mujeres. Eso es lo que Dios está lamentando. Las dos cosas por igual. Que el gobierno esté en manos de dictadores inexpertos e ignorantes, cosa que se produce con la democracia, con cualquier otro sistema también, pero es más común en la democracia que se eleve al ignorante, al inexperto. Y también dice
que estos gobiernos estén en manos de mujeres. Sí, hermanos, aquí Dios mismo está expresando como algo negativo, como algo malo, como una calamidad, que tanto el gobierno esté en manos de inexpertos que no saben gobernar, como que el gobierno esté en manos de mujeres. Y siguiendo las palabras de Dios mismo en este texto, desafortunadamente, lo más seguro es que esto esté por ocurrir en nuestro país. Lo cual entonces, como ustedes podrán leer en el contexto de Isaías 3, es un juicio de Dios. Dios estará trayendo juicio. Lastimosamente, hermanos, debemos decir, los teólogos y predicadores, algunos incluso sanos, no sé si entre comillas o no, de nuestra época, o tal vez influidos por las corrientes de pensamiento de la liberación femenina o temerosos a las reacciones de los grupos feministas, han suavizado sus posiciones para admitir a las mujeres en puestos de autoridad. Y muy poco o casi nunca escuchamos, hermanos, estas enseñanzas en los púlpitos, y menos ahora, porque es muy impopular. Menos ahora, hermanos, en que estamos en la efervescencia del movimiento feminista radical. Pero entonces, ¿cuál es la postura que el creyente debe tomar al respecto? Pasemos entonces a nuestro tercer y último punto, de una manera mucho más breve, la postura política y electoral del cristiano. Dijo el profeta Elías a un pueblo embelesado en la idolatría propiciada por una gobernante mujer, precisamente por Jezabel. Dijo el profeta Elías al pueblo, leo Primera de Reyes 18:21. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hasta ahí. El cuestionamiento de Elías, hermanos, es plenamente aplicable para lo que se llama cristianismo hoy en día. Elías hablaba a la nación apóstata que se decía ser el pueblo de Dios, la nación de Israel. Y hoy en día, hermanos, el evangelicalismo que se dice ser el pueblo de Dios está en la misma condición. Estos estaban completamente embelesados en la idolatría, en ese caso de Baal, pero ahora de las modas del mundo. Aquel pueblo estaba gobernado por una mujer dominante, empoderada y feminista, aunque a través de un hombre débil y perezoso que fue Acab. Y asimismo, en nuestros días, el pensamiento de las feministas está dominando aún a los varones. El pensamiento feminista está imponiéndose sobre los varones, aún sobre los predicadores, al punto que prefieren mejor no decir nada y no anunciar nada porque serán atacados y criticados. Y no solo eso, hasta denunciados.
Pero Elías sigue clamando a todos aquellos que, diciéndose cristianos, están enamorados de las comodidades y deleites de este mundo. A todos aquellos que están empapados de las filosofías y corrientes de pensamiento del mundo, aquellos para quienes la política es igual de importante que la religión, les sigue preguntando: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? A los que piensan que la política es igual de importante que la religión, que podemos estar en este mundo y vivir en este mundo, involucrarnos y enredarnos en el mundo y también servir a Dios al mismo tiempo, dice el profeta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, sírvanle a Él, dice el profeta, y si Baal, id en pos de él. Lo que el profeta está diciendo es: no puedes tener un pie aquí y un pie allá. No puedes servir a Baal, a la política perversa, entenebrecida, inmoral, y a la vez servir a Dios. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos pensamientos?, dice el profeta. Si la palabra de Dios es verdad, obedézcanla. Y si las filosofías del mundo les parecen que tienen más peso o les parecen más razonables que la palabra de Dios, pues síganlas, pero no digan que son cristianos. Porque los que dicen ser cristianos tienen que decidirse y definirse en estas cosas. No podemos seguir rehuyendo a estas situaciones, sino tenemos que confrontar la realidad de nuestro entorno con la Escritura. Si la política en este caso está así de oscurecida y de malvada, no es indiferente y no podemos estar con un pie aquí y otro allá. No podemos darle la misma importancia a la política que a la religión. O obedecemos a Dios y nos apartamos de la política y de todo esto para servir a Dios, o nos vamos allá con los políticos, pero dejemos de decir que somos cristianos. Porque ¿es acaso lo que diga el mundo más importante que lo que diga la palabra de Dios? ¿Es acaso lo que piensa el mundo más importante o más razonable que lo que diga la palabra de Dios? ¿Es acaso la política más importante que la verdadera religión? ¿Es acaso la Constitución más importante que la palabra de Dios? Si ustedes han respondido a estas preguntas con un no, lo que sigue ahora es obedecer a lo que Dios dice y apartarnos de esas cosas. Enfocar nuestro tiempo disponible, nuestros recursos disponibles, nuestras fuerzas disponibles, nuestro entusiasmo y nuestro fervor en la gloria de Dios y en el extendimiento de su reino al que pertenecemos, y dejar de dárselo al reino de las tinieblas. Y si no vamos a participar en ningún partido político o asunto político de la vida política de nuestra ciudad, estado o país, por estar yendo contra Dios, no lo haremos. Porque no estamos en la tierra para esto.
No estamos aquí en la tierra para hacer del mundo un mejor lugar. Estamos aquí para reconciliar al hombre con Dios. Esa es nuestra tarea. No estamos llamados a hacer programas sociales, ni políticos, ni partidos políticos para el bienestar de la sociedad, sino para reconciliar al mundo con Dios. Y si tenemos que dejar todo eso para ponernos a reconciliar al mundo con Dios, debemos dejar de hacerlo. No es el bienestar social, terrenal, de los enemigos del Señor lo que buscamos, sino su salvación eterna. Y eso se puede dar aún en las peores condiciones sociales. Aún en las peores condiciones sociales podemos y debemos hacer nuestra labor. Y si obedecer a los mandamientos y principios del Señor expresados en la Escritura, si por obedecerlos tenemos que abstenernos aún de votar para no participar en la maldad de los candidatos impíos por los que pudiéramos votar, no lo haremos. Y si por obedecer a los principios de la Escritura tenemos que abstenernos de votar porque, como en estados como en Guanajuato, las 3 candidatas a la gobernatura son mujeres. Si tenemos que abstenernos de ello con tal de no ir contra el principio que Dios estableció, que el gobierno y la autoridad no está diseñado para que las mujeres la ostenten, hermanos, tendremos que abstenernos. Por eso preguntábamos, ¿es acaso la política más importante que la verdadera religión? ¿Es acaso ejercer mi derecho democrático más importante que los principios que Dios estableció en la Escritura? El Señor nos ayude, hermanos, a discernir estas cosas y a abstenernos de todo mal, de las corrientes de pensamiento malvadas que abundan en la política y en las elecciones de nuestro país. Oremos al Señor.